El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 32, dice la bendita palabra del Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Verso 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Verso 39 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 32 hasta el versículo 43. Muy buenos días tengan ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, martes 29 de marzo del año 2022, bajo la sombra del Omnipotente. Estamos meditando acerca del libro de los Hechos, capítulo 9, donde vemos a Pedro. Una vez Lucas nos lo coloca frente a una obra ministerial allá por Lida, por Jope, y pues no es otra cosa más que preparatoria de apertura de la puerta a llevar el evangelio a los gentiles, que es lo que nos vamos a encontrar en el capítulo 10. Sin embargo, aquí vemos algunos acontecimientos interesantes. En este libro de los Hechos, capítulo 9, a partir del versículo 36, dice que en Jope, pues esa región, había una discípula que se llamaba Tabita, y que quiere decir Dorcas. Lucas nos dice que ésta abundaba en buenas obras y en las limonas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y que murió. Y después de lavada, como era la costumbre de hacer con los muertos, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, recuerda que en Lida había habido otro milagro con Eneas, cuando el Señor le dice a Eneas: Eneas, usted está paralítico, pero el Señor te manda a decir que te va a sanar. Y Pedro le da la orden a Eneas, le dice: levántate y toma tu cama.
y anda. Y empieza allí a verse ese milagro. Y pues Lida estaba muy cerca de Jope. Ya el texto mismo nos dice que tan pronto los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir con nosotros. Y dice que entonces, levantándose Pedro, fue con ellos, y que cuando llegó le llevaron a la sala donde estaba la Dorcas, allí el cadáver de Dorcas, y fue con ellos y lo llevaron allí, y le rodearon unas personas interesantes aquí, las viudas. Tal vez las viudas era a quien Dorcas les ayudaba con el tema de la costura, porque dice que hacía vestidos, ropa interior, ropa exterior, y muy seguramente ella tenía posiblemente una microempresa de costura y les ayudaba a estas mujeres. Entonces, ¿qué estaban haciendo estas mujeres? Pues llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahí dice el texto en el versículo 39. ¿Qué hizo Pedro? Algo especial. Pedro los sacó a todos. Pedro dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Mire que esto es bonito porque a veces nosotros, cuando vamos a orar por alguien, inmediatamente vamos es primero a la persona. Pero Pedro primero fue a la presencia del Señor. Esto es interesante. Dice Pedro, entonces sacando a todos, sacó a toda la gente, está solamente con la muertica ahí, y Pedro no se fue inmediatamente allá para el cadáver a tocarla y a decirle, levántate. Ella se fue primeramente al Señor. Allá es donde hay que ir primero, antes de ir a predicar la palabra a las personas, antes de ir a orar por las personas, antes de todo esto, primero hay que ir a la presencia del Señor, para que el Señor sea quien dirija y el Señor sea quien dé la facultad y la capacidad de la aprobación de lo que Él quiere hacer. Entonces era la voluntad de Dios sanar a Eneas, pero también era la voluntad de Dios resucitar, en este caso, a Dorcas. Por eso Pedro va al Señor primeramente. Allá es donde hay que ir primero, hermano. Siempre tenga eso en cuenta. No haga nada sin haber orado, por mínimo que parezca. Alguna vez escuché una predicadora que me llamó la atención lo que dijo. Esa predicadora ella dijo que antes de ir a predicar a la iglesia, ella, cuando está frente a su ropero, ella le dice al Señor, que ella le decía al Señor, Señor, dirígeme hoy, ¿qué vestido me coloco? ¿Qué ropa me pongo para que cuando yo esté parada allá frente al púlpito, esta ropa que me ponga no vaya a ser distractor? Se me convierta en distractor y la gente no ponga atención a lo que voy a predicar. Y mire que el Señor dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Cuando dice que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, es queriéndonos decir que le demos a conocer todos nuestros planes. Pablo, más adelante, por ahí también Pablo dice en una de sus cartas en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Así que no haga nada sin haber orado. Tal vez usted pensará que yo aquí, como no oro en público, usted dirá, pero el hermano Jorge no ora por uno, porque yo no sé si usted lo habrá notado. Yo siempre que me conecto arranco de una vez a predicar, pero eso no quiere decir que no ore por usted. Ya lo he hecho. Ya antes de conectarme aquí, yo ya he orado. ¿Sí me hago entender? Así que no haga nada sin haber orado, mi querido. No haga nada sin haber orado. Así que dice que Pedro se puso de rodillas y lloró. Y ahí sí, volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, es decir, había discípulos allí, y a las viudas, la presentó viva. Imagínense el cuadro, cómo sería estos al ver allí a la muertita resucitada. ¿Cómo sería el impacto para estas viudas? ¿Cómo sería el impacto para los que estaban allí en Jope? Dice, dándole la mano, la levantó y la presentó viva. Y esto fue notorio, dice que esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto curtidor. Tengan en cuenta todos esos detalles. Esto fue notorio en toda Jope, que muchos creyeron en el Señor, pero que Pedro se quedó muchos días en la casa de un curtidor. ¿Qué es un curtidor? ¿O quién es?
Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir por allá por los lados del barrio San Benito, aquí en Bogotá. Yo recuerdo por allá hace muchos años, eso fue por allá el año 80. Yo recuerdo que yo trabajaba por allá cerca y por allá había muchos curtiembres, es decir, donde se procesaba el cuero, y eso pues era un olor nauseabundo, un olor tremendo, putrefacto, en el sector de eso. Yo creo que eso ya lo tuvieron que haber quitado, porque yo le estoy hablando del año 80 más o menos, cuando yo trabajé por allá. Pues han pasado más de 40 años, pues no quiere decir que sea viejito, eso fue ayer, hace 8 días. Así que, pues imagínense, ¿dónde está Simón? ¿Dónde está Pedro? En la casa de un curtidor. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, por lo que le voy a explicar a continuar más adelante. Entonces podemos suponer aquí que este milagro, junto con la curación de Eneas, pues eran típicos de las señales que Dios obraba por medio de Pedro y por medio de los discípulos, inclusive en distintos lugares de Israel en esa época. De hecho, el apóstol Juan mismo escribe y dice, y estas cosas se escribieron, estas, si se hubieran ocupado todas las cosas que hizo el Señor, pues no cabrían los libros del mundo para poder interpretar, para poder contar todas las cosas que se han hecho. Sin embargo, por allá el apóstol Juan, permítame lo busco acá, en Juan 20:30, Juan 20:30, donde el mismo Juan da testimonio de todas esas cosas acerca de las señales, Juan 20:30, de hecho se cree que Juan 20:30 es el propósito de este libro y es el corazón del libro de Juan, prácticamente es el tema de Juan. ¿Qué dice Juan 20:30? Dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que esa era una forma típica de obrar el Señor en esa época, señales acompañadas de la palabra. De hecho, en Hechos 2, por allá en Juan 2, perdón, en Juan 2 también hay otro acontecimiento donde el mismo Señor también está frente a eso. Y en Juan 2, por allá al final de ese capítulo, Juan 2, dice en el versículo 23, dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y dejémoslo hasta ahí. Ahorita más adelante le explico otra cosa aquí en Juan. Así que lo que quiero enfatizar aquí es que las señales que está haciendo Pedro aquí, como la curación de Eneas, como levantar, resucitar a esta muertica llamada Dorcas, pues era típico en esos tiempos, que donde se mostraba que Dios obraba por medio, en este caso, de Pedro, y en distintos lugares también en la época del Israel de ese entonces. Y óigame bien el pequeño detalle, sin que por ello hayamos de creer que toda obra espiritual se iniciara precisamente con milagros. Entonces, los milagros no son garantía de que la gente se convierta al Señor. Hoy en día hay mucha gente que corre tras los milagros. Hay mucha gente que corre tras lo que Jesús le va a dar. A ver qué me va a dar, a ver si me va a sanar, a ver si me va a hacer este milagro financiero, a ver si Jesús me va a hacer este milagro económico, a ver si me va a hacer este milagro de sanidad, a ver si me va a arreglar el hogar. Y mucha gente hoy en día busca a Jesús por el milagro, pero no quieren compromisos con el Jesús de los milagros. ¿Sí me hago entender? O sea, buscan el milagro de Jesús, pero no al Jesús de los milagros. Entonces creen que Jesús es un milagrero, inclusive mucha gente. Entonces corren tras eso, ay, que oren por mí, a ver si el Señor me hace el milagrito. Todos quisiéramos ver milagros. Yo personalmente quisiera ver milagros, cosas sobrenaturales donde el Señor me deje guau. Sin embargo, los milagros no siempre son sinónimo de conversión. No son sinónimo de conversión. Yo he tenido la oportunidad en algunos momentos de orar por personas y el Señor las ha sanado.
pero después de que los sana uno ya no los vuelve a ver y después se los encuentra en el tiempo y ¿dónde? No, vengo de Buga, es que estaba dándole gloria ya al Señor caído de Buga porque me sanó y uno queda como aburrido porque dice uno, pero entonces ¿a quién está dando la gloria? Entonces uno dice, sí, es que los milagros no siempre son sinónimo de que las personas se conviertan al Señor. Puede que se enderecen las patas, puede que se enderecen los brazos, puede que se enderece alguna cosa, el hogar, pero el corazón sigue igual. De hecho, en Apocalipsis, allá en el milenio, vamos a ver, ya hemos visto, en el milenio, después de pasar 1000 años, en ese mundo tan perfecto, tan soñado, sin enfermedades, sin problemas, sin luchas, y el mismo Señor gobernando, había justicia social, había una vida holgada, había todo lo que el mundo quiere tener, pero sin embargo, eso no fue sinónimo de que la gente hubiera buscado al Señor, porque después Satanás es otra vez suelto, después de esos 1000 años, es suelto del abismo, y dice que mucha gente, multitudes, como la arena del mar, se van tras Satanás otra vez. ¡Qué tremendo! Y el Señor ahí con eso nos quiere mostrar que el problema no es de Satanás, porque todos le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo, el peor enemigo, vive con nosotros, cohabita con nosotros, el yo. El problema está en el corazón humano. Entonces, hermano querido, los milagros y lo que Jesús hace en las vidas no siempre va a ser sinónimo de que la gente se convierta al Señor. Entonces lo que vemos aquí en este caso específico es que estos milagros sí redundaron para conversiones, para que la gente se convirtiera. Es decir, a unos 16 kilómetros de distancia de Lida, donde ocurrió el milagro con Eneas, 16 kilómetros, ahora se encontraba allí Jope, en lugar de otro milagro, es decir, el milagro de la resurrección de Dorcas. Era uno de los puertos más próximos a Jerusalén, que hoy en día se conoce bajo el nombre de Jaffa, y se halla un poco al sur de la floreciente ciudad hebrea, que hoy conocemos como Tel Aviv. Entonces ya vamos ahí como ubicándonos un poquito. En Jope se había establecido ya una iglesia cristiana, porque dice que había discípulos, que mandaron unos discípulos, que mandaron unos santos, que mandaron unas personas allí a buscar a Pedro, y habla de santos y habla de viudas. Así que podríamos pensar que ya había establecido una iglesia allí cristiana en ese lugar, en la cual destacaba una hermana y se llamaba específicamente, se le dice discípula. Había entonces en Jope una discípula, si nota el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Entonces eso nos va dando a entender que había allí personas que ya conocían del Señor. Sin embargo, era notable esta mujer por sus buenas obras, que consistían particularmente en hacer limosnas y coser prendas para los pobres, y con referencia especialmente a las viudas. Las viudas son las que le muestran a Pedro dónde está el cadáver de su amiga, de su hermana querida Dorcas. Su nombre arameo, Tabita, quiere decir precisamente gacela, del cual Dorcas es la traducción griega. Por eso usted encontró la expresión Tabita. Tabita es una expresión en arameo que quiere decir gacela, del cual Dorcas es la traducción en griego. Así que durante la visita de Pedro a Lida, Tabita, es decir, la expresión aramea, pues se enfermó y murió, nos dice el texto. Y siendo que el lavado del cadáver allí, según los ritos hebreos de la purificación de los muertos, la colocaron en una cama, en un aposento alto. Y lo normal habría sido que los hermanos procedieran pronto al entierro de Tabita o de Dorcas, en un país de clima normalmente cálido, y pues por el calor pues los cuerpos los muerticos tienden a volverse putrefactos en muy breve tiempo. Recordemos el caso de Lázaro. Ya han transcurrido 4 días de haberlo sepultado, y cuando el Señor manda quitar la piedra, Marta le dice: uy, Señor, pero ya hiede, ya está podrido, huele a feo. Entonces podríamos pensar que esta gente ya debió haber enterrado a Dorcas, ya debió haber enterrado a Tabita, ya debió haber enterrado a Gacela, ya debieron haber enterrado, sepultado, pero sabían de la presencia de Pedro en Lida, sabían que estaba allí
orando por otro hombre que estaba allí también paralítico y que el Señor estaba allí obrando a través de Pedro, que se había sanado. Esto ya había corrido la noticia, y allí pues ellos escuchaban que Pedro estaba allí donde había habido noticias de la curación de este, y no quisieron sepultar a Dorcas, a Tabita, a Gacela, hasta que no vinieran allí a visitarles. Por eso enviaron allí a varias personas a llamarle. No se dice que esperasen un milagro. Ellos no esperaban un milagro tan tremendo. No esperaban eso. Pero se vislumbra la estimación muy especial que tenían hacia Tabita, hacia Gacela, hacia Dorcas, unida con un espíritu de expectación muy seguramente que habría podido surgir de algún mensaje profético. Posiblemente dos hermanos salieron cuesta arriba hacia Lida con un mensaje urgente para Pedro. Era: no tardes en venir, no tardes en venir a nosotros, ven, visítanos. Y Pedro, dice el texto, que enseguida se levantó, y hemos de recordar que estos siervos del Señor, llenos del Espíritu Santo, estaban siempre en contacto constante con el Señor. En frases breves pero gráficas, aquí Lucas nos hace ver cómo estos hicieron subir a Pedro al aposento alto. Llegaron con la noticia: Pedro, hermano, resulta que Dorcas, resulta que Tabita en el arameo, resulta que esa mujer Gacela, que significa Tabita, esa mujer murió, está allí, la tenemos allí en casa de Jope, está allí, tal vez está allí, están llorando las viudas. Vamos Pedro, vamos Pedro. Y Pedro, reconociendo a Pedro, Pedro hubiese podido decir: no, ¿yo qué voy a hacer allá? Entiérrenla, sepulten, allá no hay nada que hacer. Sin embargo, Lucas nos quiere resaltar algo. Lucas nos quiere resaltar, recuerde que Lucas, yo lo he dicho en otros momentos, Lucas se conoce, algunos lo conocen como el teólogo de cabecera de la pentecostalidad, queriendo decir que Lucas realza mucho la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en su Evangelio, Lucas quiere resaltar allí también la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Desde el comienzo, usted lo ve que desde antes de nacer, Lucas en el Evangelio ya está resaltando la obra del Espíritu Santo. Ahora, en el libro de los Hechos, Lucas continúa con la misma línea de pensamiento. Y ahora Lucas quiere resaltar la obra del Espíritu Santo en la iglesia naciente, pero también en la iglesia creciente. Ese detalle no podemos dejarlo escapar. Así que Lucas lo que quiere mostrarnos aquí con esto es que definitivamente estos hombres eran verdaderamente llenos del Espíritu Santo. Eran hombres de búsqueda, eran hombres sensibles al obrar de Dios. Recordemos a Felipe, que Felipe predicaba y el Señor ahí mismo: mar de aquí, vamos para otro lugar a seguir predicando. Eran sensibles, estos hombres eran, pero sensibles, eran Pablo mismo, y después lo vamos a ver, el hombre sensible al Espíritu Santo cuando iba a hacer uno de los viajes por allá, creo que a Macedonia, y el Espíritu Santo le estorba y le dice: no, y manda un varón de allá de Macedonia y dice: no, camine, nos visita. Inmediatamente Pablo también deja sus planes de lado y hace caso a lo que el Espíritu Santo le manda, y llega ya vamos a ver eso más adelante, y es cuando se establece la primera iglesia europea llamada Filipos, allá en Filipos. Entonces encontramos muchas cosas. Qué interesante esto, no lo podemos dejar escapar, esa sensibilidad que había en ellos, en estos hombres de la iglesia primitiva, en estos líderes de la iglesia primitiva, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Inmediatamente, tan pronto llega Pedro allí, tan pronto llegan mejor estos dos discípulos desde Jope a decirle: hermano, camine, nos visita, no tardes en venir con nosotros, vamos a Jope, porque es que allí Tabita, allí Dorcas, allí Gacela murió, y es una mujer pues que de la iglesia, es una discípula, y además de eso pues esa mujer sirve en la iglesia con limosnas, y además de eso ella tiene una microempresa de costura y da trabajo a las viudas, y se nos murió nuestra hermana querida, vamos. Pero Pedro, inmediatamente sensible a eso, no se puso con prejuicios. Desafortunadamente hoy nosotros como iglesia ya no estamos tan conectados con el Espíritu Santo, nos mueve más las emociones.
Estamos buenamente, y me parece que aquí hay que hacer esto, me parece que aquí hay que hacer esto otro, y vamos a hacer allí, y vamos a hacer por allí, y ni siquiera tomamos tiempo para orar. Ni siquiera tomamos tiempo para preguntarle, Señor, ¿estás de acuerdo con lo que voy a hacer? Mire que Pedro llegó allí, pero Pedro tan pronto llegó y le mostraron a la muertica. Pedro inmediatamente dice el texto que se puso de rodillas y oró. No dice, sí, venga, oramos por esta, hagamos guerra espiritual, demonio de muerte salga. No, no se puso con ese show. Pedro inmediatamente se puso de rodillas y fue a la presencia del Señor, y muy seguramente en la presencia del Señor le diría, Señor, ¿qué opinas tú? ¿Vas a resucitar a esta mujer? ¿Tu voluntad es esta? Muy seguramente, no nos dice que oró, pero muy seguramente porque tan pronto se levantó, se acercó a la muertica y le dio la orden, levántate, mi china querida. ¿Sí nota? Entonces, vemos, eso es interesante, especialmente el liderazgo de la iglesia, de nuestras comunidades. Necesitamos los pastores, los líderes, hermano querido, quienes tenemos allí bajo la responsabilidad sobre nuestras costillas, hermano, personas, porque nosotros no estamos trabajando ni con sillas, ni con muebles, ni con piano, ni con baterías. Nuestra labor es con personas. Y necesitamos venir al Señor, Señor, que esta palabra que voy a predicar atraviese el corazón de las personas, que esta palabra que voy a dar, que esta visita que voy a hacer por esta persona que voy a orar, haz tu voluntad, Señor. Necesitamos nosotros, hermano querido, con todo respeto y con todo amor te lo digo, porque a veces nosotros somos mucha gente, somos gente de hacer, del quehacer, nos gusta estar activos. Y si no estamos haciendo cosas que se vean, entonces que pensamos que no estamos estando activos en la obra de Dios. Hay que ser sensibles acá, sensibles al Espíritu Santo, y por eso me detuve acá, porque Lucas lo que quiere resaltar es eso, cómo estos hombres eran tan sensibles, cómo nos hace ver cómo Pedro en el aposento alto, allí al ver, se le describe la escena de que hay un cadáver allí y lo rodean las viudas, y era prácticamente una gran pérdida allí para estas mujeres. Sin embargo, y le enseñan también las prendas, le muestran todo esto, pero Pedro tuvo que saber que la hora había venido para una manifestación especial del poder de Dios. No solamente era levantar a Dorcas, no solamente era levantar a Tabita en arameo, no solamente era levantar esta gacela, que significa en arameo gacela, no era solamente levantar a esta mujer, el milagro iba más allá, algo más iba a hacer el Señor, algo más allá iba a hacer el Señor, como en el caso de Lázaro. Cuando los amigos, cuando le hicieron saber a Jesús que Lázaro estaba enfermo, lo mismo, dijo, tranquilo, que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, queriendo decir que hasta aquí mucha gente conocía a Jesús como el sanador. De hecho, las hermanas de Lázaro le hacen saber eso al Señor. Si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque ellas sabían que Jesús hacía milagros de sanidad. Y hubiera orado por su hermanito Lázaro, y Lázaro se hubiera levantado y no hubiera pasado nada más. Pero hubieran quedado estancados en su fe. Pero el Señor quería llevarlos a otro nivel más. El Señor quería llevarlos a un nivel superior de fe, que lo conocieran en otra dimensión. Hasta aquí lo conocían como el que sanaba, como el que echaba fuera demonios. Pero el Señor ahora quiere que lo conozcan como la resurrección y la vida. Por eso se lo hace saber a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Eso quería saber. Y por eso permitió que Lázaro muriera. Porque para que haya resurrección, pues alguien tiene que poner el muerto, ¿o no? Porque no se puede resucitar a alguien que está vivo, por lo menos físicamente. Entonces, pues, el Señor permitió eso, que Lázaro muriera y que se pudriera y que estuviera picho allá en esa tumba, para que para que la gente viera que el milagro era efectivo, y que Jesús no solamente resucitaba muertos, sino que Él es la resurrección y la vida. Eso era lo que quería hacer. Por eso aquí en este caso de Pedro, por eso cuando Pedro se postra ante el Señor allí, al pie del cadáver de Dorcas, pues él le está pidiendo, bueno, Señor, aquí ¿qué vas a hacer? Y Pedro empieza a entender que hay una manifestación que está a punto de entrar allí en Jope, una manifestación gloriosa de la obra del Señor, del Cristo resucitado en esa región. Pero la excusa es Dorcas, la excusa es Eneas, ellos son la excusa, pero el propósito va mucho mayor. ¿Sí me hago entender? Va mucho mayor, hermano querido. Allá es donde hay que ser sensibles. Alguien dijo que cuando uno ora, una persona que ora, es como cuando se sube o mejor, que en nuestras comunidades evangélicas, digámoslo así, estar frente a la presencia del Señor, las comunidades
evangélicas es como estar frente a un bosque de pinos. Un bosque de pinos, pues uno que ve, pues los pinos más o menos así en Estados Unidos, yo he visto por televisión, son alrededor de unos 4 a 7 metros de altura. Entonces, ¿qué pasa? El que está ahí en la iglesia normalito, el que va cultico, el que va simplemente a recibir palabra, el que simplemente es así como simpatizante, pues ¿qué ve? Pues ve los pinos de al frente, no ve nada más. Pero quien busca del Señor, usted que ora, usted que clama todas las mañanas, usted que se conecta juicioso bajo la sombra del Omnipotente, usted que todas las mañanas está en esa búsqueda del Señor, usted es como si se subiera a uno de esos pinos. ¿Qué sucede? Pues el que se subió a los pinos, a la punta del pino, ve un panorama completo. Así es, mi querido Señor, mi querido hermano, el Señor no va a revelar, o en este caso no va a mostrar lo que está por hacer simplemente al hermanito que llega a cabecear el domingo en la iglesia, mientras está predicando y él está ahí, babeando. No, hermano querido, el Señor le muestra, le hace saber a los que le buscan de veras, a los que le buscan con intensidad, cuáles son los propósitos y qué es lo que Él está por hacer en el lugar donde ese discípulo se para. Por eso, hermano querido, el orar es un privilegio, la intercesión es un privilegio, porque es como quien se sube al último pino o a la copa del pino y mira, divisa más que lo que otros no ven, no queriendo que sea más espiritual, no queriendo decir que sea más santo. No, simplemente el Señor revela, digámoslo así, muestra, le notifica a aquellos que lo buscan lo que Él está por hacer, lo que no ven otros, sin algo entender, lo que no ve el hermanito Cadocho, que va cada 8 días allá a la iglesia, lo que no va el hermanito torero, el que va por temporadas a la iglesia. No, eso es para la gente con búsqueda de intensidad. El Señor le muestra más y más. Entonces Lucas lo que nos quiere mostrar aquí es la intensidad de los discípulos, cómo en esa intensidad buscaban al Señor, eran hombres llenos del Espíritu Santo, tan sensibles a cosas de ese tipo. Eso es lo que quiere mostrarles acá. Pedro tuvo que saber entonces que la hora había venido para la manifestación gloriosa, una manifestación especial del poder de Dios en ese lugar, y como en otros casos también que encontramos en la Biblia, pues había de quedar a solas allí con el fin de arrodillarse y orarle al Señor, y recibió la confirmación de su Señor, de modo que volviéndose al cuerpo le dijo con toda naturalidad a la muertica. ¿Qué le dijo? Tabita, que significa en griego, en hebreo, Gacela. ¿Qué le dijo? Levántate. Tabita, levántate. Y usó del arameo porque muy seguramente en Jope era el idioma o la lengua materna de Jope. Así que le dice, Tabita, levántate. La primera señal de que el espíritu había vuelto al cuerpo, pues fue el abrir sus ojos, y luego la resucitada, viendo a Pedro, se incorpora. Esto es tremendo, mi querido. Los sencillos detalles aquí que nos muestra Lucas delatan las impresiones de un testigo ocular que diera la información a Lucas. Se dice que Pedro estaba solo. Entonces, ¿quién le contó a Lucas? ¿Quién le contó a Lucas todos estos detalles? Nos lo sabemos. Pedro dio la mano a Tabita, ayudándola a ponerse de pie, para ser presentada como viva ante los santos de la iglesia, pero también delante de las viudas que tanto estaban llorando porque se habían quedado sin trabajo, porque aquella mujer que era tan benéfica para ellas había muerto. Ahora Pedro la presenta viva. Ellas estaban allí esperando, a la expectativa, ¿qué sucederá? Y vemos que Pedro les dice, aquí les presento otra vez a esta mujer. Este tipo de narración de Lucas, que combina el dramatismo con una máxima naturalidad, digámoslo así, y sencillez, nos recuerda el que Lucas emplea también para describir en otro momento en su evangelio, nos describe otro momento igual, tan dramático, tan sencillo, y nos narra por allá acerca del acontecimiento de la viuda de Naín. Y también hay una viuda allí en escena. Lucas nos dice por allá en su primer tomo, en el evangelio de su mismo nombre, en el capítulo 7, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín,
E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un profeta se ha levantado de entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vemos aquí a Lucas en su narrativa, parecida a la de Lucas como en su evangelio. Ahora la vemos parecida, narrándola en el libro de su mismo nombre, o mejor, el que él mismo escribe, el libro de los Hechos. ¿Hechos de quién? Pues el libro se titula Libros del Hechos de los Apóstoles, pero algunos podríamos decir que más bien deberías decir en los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, lo que hizo allí a través de los apóstoles, cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo, como lo era el mismo Jesús, cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo, e inmediatamente en esa sensibilidad que da el Espíritu Santo podrían discernir lo que el Señor estaba por hacer en ellos y a través de ellos. Por eso, hermano querido, hay que tener ese discernimiento, pero eso no se da simplemente siendo espectador. Hay que involucrarse, hay que sumergirse en la presencia del Señor para que el Señor sea quien dé esa sensibilidad, como ya lo expliqué anteriormente. Ahora, los milagros de resurrección, pues era la máxima, digámoslo así, la señal máxima dentro de la esfera de señales. Era lo máximo, ver un muerto que se levanta, pues eso era lo más impresionante. Era la esfera más visible, era el levantamiento de un muerto, ya que la muerte pues cortaba profundamente y fulminantemente toda esperanza. Y como lo dice por allá también el escritor de el libro de allá del sabio Salomón, dice: mientras haya vida, pues hay esperanza. Ya con la muerte se termina toda esperanza. Entonces, que se levantase un muerto, una señal de estas, pues era una señal en su máxima expresión, una señal en su máxima expresión, visible además, que la gente podría palpar y ver de que realmente la persona había fallecido, que realmente la persona estaba muerta, que realmente la persona había muerto. Y sin embargo, al llamar al espíritu otra vez al cuerpo de un ser fallecido, el Señor Jesucristo mismo obraba directamente una vez, como ya lo expliqué, como la resurrección y la vida. Él no venía solamente a darle vida a los muertos. Él mismo era la vida, él mismo es la resurrección, él mismo es el Zoe, la vida de Dios, la misma resurrección. Él dijo: yo no vengo a dar resurrección, yo no vengo a resucitar a Lázaro, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección y la vida. Y es lo que él quería explicarle a ese pueblo allá de donde era Marta y María y todos los que estaban allí llorando ante la tumba de Lázaro. Ahora, esa expresión que había sido anteriormente para los judíos como resurrección y vida, ahora esta expresión se estaba empezando a abrir el panorama a los gentiles, para que no solamente se predicara el evangelio del Cristo resucitado, sino que se predicara además de que Jesús mismo es la resurrección y la vida. Es lo que está haciendo aquí el Señor intencionalmente, ya lo dije, con la excusa de la muerte de Dorcas en este caso. Era una excusa, porque el Señor quería levantarla, y de Pedro, por eso clama allí. Pedro no está diciendo solamente: Señor, levántala, reprendo este espíritu de muerte, levántala en el nombre de Jesús. Pedro no se puso con esos espectáculos. Pedro está allí de rodillas delante del Señor, a solas, solamente con el cadáver al lado, diciendo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿A qué me trajiste a este lugar? ¿Qué es lo que vas a hacer aquí en este momento? ¿Para qué me pusiste en esta empresa? ¿Para qué me pusiste en esta universidad? ¿Para qué me pusiste en este lugar donde vivo? ¿Para qué me permitiste entrar a esta iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? Es lo que está haciendo Pedro, preguntándole al Señor qué es lo que él va a hacer, más allá que lo que va a hacer allí puntualmente. ¿Sí me hago entender? A veces nosotros limitamos el poder del Señor.
porque creemos, Señor, sana mis huesitos, sana mis huesitos. Le hemos preguntado al Señor, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Él tiene por hacer magno a través y que solamente como excusa es lo que estamos viviendo, ese problema que estamos viviendo? Yo soy un convencido que lo que me está pasando a mí, mi querido, es porque el Señor me va a llevar a otro nivel mayor. No a ser más espiritual, ni más super santo, ni gigante. Algo va a ser. Y en ese problema que usted tiene, hermano querido, el Señor se va a glorificar. No es simplemente para que usted, ay, sí, yo estaba enfermito, yo le oré al Señor, mi pastor oró por mí y me sanó, gracias Señor, y sigo andando mi vida todo como si lejos de Dios, y lo vuelvo a buscar cuando venga a tener otro problema, porque eso es lo que hacemos nosotros, y el Dios bombero, lo sacamos simplemente cuando se nos está incendiando la casa. No, mi querido, el Señor quiere llevarnos a niveles mayores y esto es un tránsito y todo lo que nos va pasando en la vida simplemente son escalones que el Señor nos va llevando, peldaños en esa escalera para llevarnos a entender más y conocerlo mejor a Él, en esas dimensiones de fe, creerle más a Él, confiar más en Él, acercarnos más a Él, servirle mejor, a obedecerle de mayor intensidad. Eso es lo que Él quiere buscar, que le conozcamos a Él, que le conozcamos, no solamente lo que Él hace. Ay, sí, yo conozco que Él es sanador porque estaba enfermo de gripita y me sanó. No, Él quiere llevarlo a otro nivel. Y si está pasando por problemas, hermano, pregúntele al Señor. Pregúntele usted es el que tiene que hacer esa tarea. ¿Sí me hago entender? Desde aquí, pues, mi pastor ora y de pronto yo oraré y estoy orando, hermano querido, por usted también. No quiere decir que no, y no quiere decir que oremos unos por otros. Pero Pablo fue muy claro. Pablo dijo, por nada se afanen. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Y que empezarán a experimentar aquellos hermanos que estaban desesperados en Filipos? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardaría sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ese era el propósito, hermano querido. Así que Dios no es milagrero, no es el Cristo milagrero, no es el raspa y gana, que yo oro y lo quiero, lo pido y lo tengo. No, eso va más allá, hermano, no se vuelva religioso. Eso va más allá, hermano. ¿Qué está haciendo el Señor a través de todo esto? ¿Qué quiere hacer el Señor en la vida del que ora? Porque el Señor está más interesado en quien ora que en lo que ora, prácticamente. No estoy queriendo decir que lo que ore no sea importante para el Señor, por supuesto que sí. Pero el Señor quiere formar su carácter en esos tiempos de espera. En esos tiempos de espera el Señor quiere formar el carácter de quien ora de acuerdo al pedido. Y entre mayor sea el pedido, pues más va formando el carácter. ¿Sí me hago entender? Yo duré 10 años pidiéndole al Señor que me diera tiempo para servirle. Señor, yo quiero servirte, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. Y en esos 10 años hubo un tránsito de muchas cosas que pasaron para cuando llegó el momento y me dijeron en esa empresa, ya no te queremos ver más por aquí. Dije, llegó el momento. Al otro día me fui a orar allá donde acostumbraba a orar en la iglesia ya todas las mañanas y yo no me dije, Señor, abre puertas de bendición, de empleo, porque ¿qué voy a hacer ahora, Señor? Señor, ¿qué tengo que hacer? Luego no venía orando que me diera tiempo. Pues allí el Señor me confirmó y me dijo, llegó el tiempo, llegó el momento, pero ya no vas a tener salario, ya no vas a tener la prima de Navidad, la prima de junio, ya no vas a tener esas prebendas, ahora vas a depender totalmente de mí. Y hace 12 años, hermano, dependo totalmente del Señor, de su misericordia. Y no me ha dejado botado en carretera. Aprovecho para testificar. No me ha dejado, no ha habido día, hermano, que yo diga, no, y no hubo nada que echarle a la olla, hermano. Puede que la alacena esté vacía, pero la mesa siempre ha habido alimento. Y entre otras muchas cosas, hermano. Entonces, ¿sí ve? Me permitió estudiar en el seminario, me permitió prepararme, ¿sí ve? O sea, cosas que yo no hubiera hecho si estuviera ya enclaustrado, envejeciendo en una empresa. Estos 12 años han sido maravillosos. Entonces, hermano, hay que ser sensible. Conecte lo que ora con lo que vive, mi querido. Conecte lo que ora con las circunstancias. Conecte lo que ora con lo que le dice el Señor en la palabra. Conecte lo que ora con lo que le dice el Señor en la misma oración. ¿Sí me hago entender? Por eso la oración no es una actividad ritualista ni religiosa. No, a veces nos volvemos dogmáticos. Que tenemos que orar a las 4 de la mañana, que tiene que ser de rodillas, que tiene que ser con las manos levantadas, que tiene que ser con ayuno, que tiene que ser así. Y hermano, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo que interesa allí, lo que el Señor va a hacer allí, en quien ora. En quien ora. En quien ora. Yo duré 11 años orando en la iglesia, todas las mañanas juicioso. Algunos son testigos de eso. Todas las mañanas allá. Botado allá de rodillas.
Y yo nunca vi algo así físico, material de lo que pedí, pero sí le puedo dar todo el testimonio de lo que el Señor hizo en esos 11 años en mí, que yo necesitaba que el Señor hiciera en mí. Entonces, hermano querido, eso es lo que el Señor quiere mirar. Entonces, los milagros de resurrección, lo que estaba buscando el Señor era mostrar que Él verdaderamente, que el Cristo que empezarían a conocer allí en Jope y en todas esas regiones de los gentiles, pues no era otra cosa más que el Cristo resucitado, que no solamente se estaba llevando las señales de resucitar un muerto como para decir que el mensaje que se está predicando es el mensaje del Cristo resucitado, sino que Él es la resurrección y la vida. Eso era lo que quería mostrar el Señor allí. Y en eso fue lo que fue sensible Pedro. Ya sé qué es lo que va a hacer el Señor aquí en este lugar. Y lo está preparando para lo que viene más adelante. Ahora hablemos un poquito de Tabita. Esta en el término arameo, que significa gacela o Dorcas en el griego. ¿Qué pasa con esta mujer? Vamos a detenernos un poquitico a hablar de ella. Hay un buen ejemplo en ella y está en el versículo 36. Permítame un segundito. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras. ¿Qué dice? Que abundaba en buenas obras. Tenga en cuenta esos detalles. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó lo llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. El énfasis sobre la doctrina de la gracia, muy justificado por cierto, óigame bien lo que voy a decir, cuando nosotros predicamos sobre la gracia, de hecho este domingo, si Dios permite, predicaremos sobre la gracia, lo espero allá en el templo, que vamos a hablar sobre la gracia. Entonces, ese énfasis que se hace sobre la doctrina de la gracia, y que es muy justificado, que es muy real y muy cierto. De hecho, si no fuera por la gracia del Señor, no estaríamos aquí. Yo no estaría aquí sentado, ni ustedes estarían allá conectados. Así de sencillo. Ese énfasis en la gracia dentro de nuestras comunidades ha menguado, óigame bien, el interés de la iglesia de hoy de llevar a cabo buenas obras. ¿Sí me hago entender? Entonces, como decimos que la Biblia nos dice que es por gracia y no por obras, entonces la doctrina de la gracia nos ha hecho malinterpretar que ahora no tenemos que hacer buenas obras. ¿Sí me hago entender? Cuando el mismo Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros no hacemos buenas obras por muchos prejuicios que nosotros como iglesia misma nos hemos levantado. Pero debemos recordar que las obras benéficas, constituyen una de las manifestaciones primordiales precisamente de la obra de la gracia. Es decir, cuando hacemos obra social, estamos manifestando que estamos bajo la gracia. Precisamente la gracia nos impulsa a hacer obra social. ¿Sí me hago entender? En el lugar donde estamos. Así que las manifestaciones primordiales de la gracia del Señor Jesucristo entre nosotros se manifiestan, valga la redundancia, cuando la iglesia hace o lleva a cabo buenas obras. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Oiga lo que dice. Cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y Pablo hace un relieve. Y mayormente a los de la familia de la fe. Así que hemos de testificar por medio de las buenas obras. Entonces vamos a testificar de Cristo y pensamos que solamente salir a repartir tratados como un loco por el parque. Hermano, pensamos que testificar de Cristo es solamente portarnos bien en el lugar donde yo me muevo. Allí no hago nada malo, doy testimonio de que soy bueno. Hermano querido, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es contado como pecado. Y la iglesia está llamada a servir, óigame bien, lo he dicho varias veces, la iglesia está llamada a servir a un mundo que nos aborrece. El mundo nos aborrece. Sin embargo, estamos llamados
a servirle a este mundo que nos aborrece. ¡Qué tremendo! Con buenas obras, literal obras, obras. Y no es solamente, yo oro por mi vecino, pero no le hago favores, ni siquiera lo saludo. Hermano querido, las buenas obras también cuentan de que estamos bajo la gracia. Las obras cuentan, óigame bien, testifican, digámoslo así, lo voy a decir así, las buenas obras testifican de la gracia del Señor. Eso suena como, pero ¿cómo si luego la gracia no es que no hay por obras, que es un regalo? Pero las buenas obras que la iglesia hace testifica de la gracia del Señor. Así que, hermano, porque si falta este testimonio, óigame bien, entonces nuestras muchas palabras sonarán huecas, vacías, no sirven de nada, hermano. Qué tremendo eso. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Sí nota lo que dice Hebreos 13, 16? Siempre hallaremos oportunidades, mi querido. Siempre vamos a encontrar oportunidades de testificar del Señor, de toda gracia, mediante las buenas obras. Siempre. Este mundo está necesitado no solamente espiritualmente. Y nosotros como iglesia cristiana, especialmente no es que no estemos llenos de plata, como algunos dicen. Es que esos pastores como Ron tienen plata. No, mi querido. Por lo menos en el caso de la iglesia donde yo pertenezco no es así. Sin embargo, necesitamos aprovechar esas oportunidades de testificar de la gracia de Cristo mediante las buenas obras. Pero, hay que pedir el discernimiento al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado a otro extremo. Yo no hago buenas obras por temor a ser engañado. O el otro extremo. Pensamos que si hacemos buenas obras, entonces a quienes les hacemos buenas obras, en este caso los incrédulos, se tienen que convertir al evangelio por las obras que estamos haciendo como iglesia, y si no se convierten, entonces no les volvemos a hacer buenas obras. ¿Sí me hago entender? Siendo sinceros, a veces nosotros en la intención, cuando hacemos una buena obra a un incrédulo, nuestra intención y es buena intención, nuestra intención como evangélicos es que se conviertan al Señor. Hay que tener mucho discernimiento, mi querido, en el trato de las buenas obras, cuando vamos a servir especialmente a los incrédulos. Hay que tener mucho discernimiento. Es decir, ¿por qué? Porque caemos en las dos orillas. Una orilla que dice, yo no hago nada porque eso todo el mundo solamente estira la mano para que le dé. Y la otra orilla es que yo le doy esta librita de arroz, pero se tiene que convertir. Y si no se convierte, si no va a la iglesia, entonces no le vuelvo a dar porque usted ya me cogió, fue para que solamente le dé la librita de arroz, entonces yo no le hago buenas obras. Vemos ejemplos en Jesús. Juan 6, 27. Mire lo que dijo Jesús. Jesús allá en Juan 6, pues había multiplicado 2 panes y había alimentado a 5,000 personas. Allá les había saciado el hambre. Dice que al ver las multitudes, Jesús tenía compasión de ellas. Y les sació el hambre y todo ese tema. Al otro día, yo me imagino ese cuadro cuando los receptores de ese milagro, quienes habían recibido el primer sándwich allí, yo me imagino que llegaron, esos no se quedaron callados. Yo me imagino que llegaron y golpearon en casa de sus vecinos. ¡Vecino! Están dando mercados allí. Vecinos, hay un hombre que está dando mercados, que es el rey de los judíos. Está aquí, da mercados, están dando bonos. El gobierno está dando bonos. Camine, vamos. Yo me imagino ese cuadro del Cristo social. Y llegó allí la gente al otro día, la multitud a buscarlo, no lo encontraron y se fueron a buscarlo al otro lado donde estaban. ¿Y qué les dijo Jesús? Juan 6, 27, cuando vio esa multitud que venía al otro día, ¿qué les dijo? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren el discernimiento del Señor. El Señor sació a todos, pero óigame bien, algo que voy a decir. El Señor vino a servir, pero no a ser sirviente de nadie.
Dijo, yo he venido no he venido a ser servido, sino a servir. Pero él no dijo, yo he venido a ser sirvienta, ni sirviente de nadie. Entonces hay que tener discernimiento a la hora de servir. Yo tuve la oportunidad de estar por muchos años parado frente a la puerta de una iglesia como diácono. Y hermano, y me sé esto de memoria. Mucha gente busca de las iglesias cristianas, por supuesto, simplemente para valerse de muchas cosas, pero no están con la intención de buscar a Cristo. ¿Sí me hago entender? Mucha gente que vive de eso, que vive simplemente de ir de iglesia en iglesia buscando favores. Lo hacen. Y hay que tener el discernimiento a quién se le sirve. Usted como evangélico tiene que tener discernimiento a quién se le sirve. Jesús fue muy claro en eso. Jesús cuando veía que lo querían manipular, quieto. Él no se dejaba manipular. Él les está diciendo claramente, ustedes me vienen a buscar, no porque hayan visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Y vienen otra vez a que les dé el bono. Vienen otra vez a que les llene la pancita. No, señor. Y empezó el Señor a hablarles, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y ellos especialistas dijeron, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se arremangaron. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y el Señor les dijo, pues solamente crean en la obra del que me envió. Y esto empezó, yo soy el pan vivo que descendió del cielo y todo ese tema. Y esto fue palabra dura para ellos. ¿Y qué hicieron? Todos, verso 66 del capítulo 6 de Juan, dice, entonces muchos se fueron. Como el Señor no les sació lo que ellos querían, se fueron. Y ahí se mostró la intención que traían. Y el Señor se encuentra con sus 12 y le dice a sus 12, si ustedes se quieren ir también, mis chinos, la puerta está abierta. Y fue cuando Pedro dijo, Señor, pero ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí nota? Hermano querido, hay que ser muy sabio en eso. Muy sabio en eso. No dé algo a alguien con la intención de que se vuelva evangélico. Es que si no se vuelve evangélico no le vuelvo a dar. Pero tampoco deje de hacer obras. Pero tampoco se vuelva señor corazón o señora corazón. Se vuelva bonachón repartiéndole a todo el mundo. Sacando el mercado de sus hijos para dárselo al impío que no compra mercado para su casa, sino que se gasta la plata en cerveza. Pero usted como quiere ganárselo para el Señor. No, hay que ser sabios en eso. Por favor, sabios. Pídale ese discernimiento al Señor a la hora de servir. Porque avivatos los hay que los hay. Hay mucho avivato, hermano. Entonces, no se deje manipular. Sea sabio en esa forma de servir a las personas. Cuando toque servir hay que tener esa sabiduría. El Señor lo vemos en otro momento. Yo le dije que iba a leer algo de Juan 2. Y vemos que el Señor en otro momento también tuvo ese discernimiento. Juan 2, en el versículo 23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, dice, miren lo que está diciendo, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, totalmente opuesto a lo de Juan 6, que el Señor tiene que decirles, ustedes no vienen tras de mí por las señales que vieron, sino porque les llené la pancita. Pero en este caso, nos está diciendo Juan, que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero hay un pero. Hay un pero en el versículo 24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Lo que quiere decir que en Juan, aunque creyeron a las señales y se convirtieron, era una falsa conversión. Mire qué discernimiento el que hay que tener, hermano. Esto es lo que nos falta como iglesia. Sí hay que hacer buenas obras, sí hay que servir a la gente, sí, pero no a todo el que estire la mano, mi querido. No se saque el pan de la boca para dárselo a ese muérgano que no quiere entrar en razón, por un lado, de arreglar su vida y mucho menos de arreglar su parte espiritual. ¿Sí me hago entender? Hay mucha gente, hermano, que vive de eso. Y a mí esa parte me indigna, por ejemplo, cuando se sube la gente que a cantar canciones cristianas a los buses. Y cantan canciones cristianas y después se tiran la mano. Y hablan de un Dios poderoso. Es que Dios es poderoso, mi Señor y mi Señor. Y estiran la mano. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Están dejando a Dios en vergüenza. Y cogen la palabra de Dios para negocio. Cosas de ese tipo se ven. Entonces, mi querido, cada vez que usted vaya a servir a alguien, hermano, órele al Señor. Órele al Señor. Que el Señor nos dé discernimiento.
No nos volvamos cristianos bonachones repartiéndole a todo el mundo, a todo el que nos estire la mano, porque es que a veces el otro prejuicio que tenemos es que si yo no le sirvo a esa persona, entonces me va a calificar de que yo soy cristiano y fuera de eso me falta misericordia. No, mi querido. Veo a un Jesús aquí desde la Biblia, que fue un Jesús que vino a servir, mas no a ser sirviente. Y usted como evangélico venimos a servirle a un mundo que nos aborrece, pero no somos las sirvientas del mundo que nos aborrece, que es diferente. Ese es el testimonio de una vida renovada. En el versículo 42 dice: esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Así que los milagros no constituían un fin en sí, como ya lo dije en un momento, eran simplemente una excusa, en el caso de aquí de Dorcas resucitada, sino que probaban más bien que los siervos de Dios, al iniciar una nueva obra o una nueva etapa dentro de la obra de Dios, él mismo era una confirmación de que Dios mismo los enviaba. El levantamiento aquí de Tabita o de Dorcas abrió, óigame bien, una puerta para Pedro en la ciudad de Jope, de tal forma que dice que muchos creyeron en él. Se empezó a abrir el portón, se empezó a abrir la puerta al evangelio a los gentiles aquí. Ahora vemos los movimientos de Pedro. En el versículo 43 dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ya expliqué que un curtidor es una persona que manipula el cuero, especialmente el cuero que lo meten en unos ácidos y eso levanta un olor putrefacto. Ya les expliqué en la mañana, hace unos minutos, de cómo por allá en el barrio San Benito, aquí en Bogotá y en sus alrededores, había muchas casas de esas, de curtiembres, por allá en el año 80, hace 15 días. Por allá, en esa época, yo me acuerdo que el sector olía todo el día a pura putrefacción por esas fábricas, por esas empresas de manipulación de los curtiembres. Entonces imaginemos aquí a Pedro. Pedro está en casa de Simón curtidor, pero eso es lo de menos. Hemos visto en esta breve sección aquí del versículo 32 al 43 que aquí se abre una ventana, una puerta que nos permite apreciar la obra apostólica de Pedro. Aquí se está hablando de Pedro. ¿Por qué? Porque aunque por otra parte no corresponde al plan del libro de los Hechos tratar más allí de sus viajes y toda la vida de Pedro, pero cumple allí un propósito, magno propósito, empieza a cumplirse acá, ya que las providencias de Dios, óigame bien, y como bien lo dice Lucas, la guía, la llenura del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Por eso Lucas nos muestra a Pedro orando antes de la guianza del Espíritu Santo, la providencia de Dios, resucitando hasta a Dorcas, sanando a Eneas. Todo lo que está sucediendo allí van llevando a Pedro, óigame bien, van llevando a Pedro hacia otro escenario, hacia un escenario nuevo, del gran acontecimiento que será el tema del capítulo 10 que vamos a ver más adelante. La apertura de la puerta del reino de Dios a los gentiles en igualdad de condiciones respecto a los judíos. ¿Quién es Pedro? Lucas no pierde de vista su plan, el plan de Dios. Lucas va narrándonos y contándonos y va jalonando ahora el camino de Pedro hacia Cesarea. Lo va llevando hacia ese camino gentil, donde pronto habrá de entrar en una casa gentil para anunciar las riquezas de Cristo. Lo vamos a ver en la casa de Cornelio. Algunos escritores han señalado el significado del versículo 43, donde dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Es decir, el hombre manipulaba cueros putrefactos. Esto revela, óigame bien, que un judío ortodoxo, como lo era Pedro, se dignara a posar en la casa de Simón curtidor. ¿Por qué? Toda vez que el oficio de curtidor se consideraba inmundo para los judíos estrictos. Y Pedro era un judío estricto.
Pedro no se hubiese podido quedar en otra casa. Pero mire la sensibilidad al Espíritu Santo, cómo Él accede, cómo Él permite quedarse en casa de este hombre que manipula los cuerpos de animales muertos, especialmente las pieles de los animales muertos. Pedro no pone objeciones en quedarse en casa de este hombre, a pesar de su trabajo y a pesar del ambiente en que se forma allí. Pedro accede, porque como bien dije, para los judíos este era un oficio, entre otros, aborrecible para los judíos. Era aborrecido por ellos, como también el caso de criar o de atender, pastorear ovejas. El pastoreo de ovejas era menospreciado dentro de los judíos. Una costumbre que eso era por allá menospreciada. ¿Se acuerdan de David? Que David está por allá en el olvido, aún de su mismo papá. ¿Y qué está haciendo? Por allá en el oficio menospreciado de los judíos. Así que entre este judío, como él lo es Pedro, un judío 100% ortodoxo, pues que haya accedido a quedarse en casa de este hombre que está llevando a cabo un oficio que es aborrecido por los mismos judíos, pues vemos aquí que lo que nos hace suponer es que los horizontes de la mente de Pedro se están empezando a ensanchar. Algo está sucediendo allí. ¿Se acuerda que yo dije que en la oración el Señor, más que dar lo que nosotros pedimos cuando oramos, está más interesado en hacer en la vida, en la razón, en la mente, en el espíritu de quien ora? Pues eso es lo que está pasando allí. Pedro, su oración no es gratis. El Señor está haciendo algo allí en la mente y en el corazón de Pedro mientras está orando por la muertica que está allá al lado. ¿Sí ve? No era simplemente raspa y gana. No, esto va más allá. ¿Se ha preguntado usted por qué el Señor está haciendo y permitiendo lo que usted está viviendo? Así que ahora vemos aquí que Pedro se le está abriendo el panorama mental, sus prejuicios como judío ortodoxo, porque ahora se está preparando, el Señor lo está preparando para recibir la gran verdad de lo que Dios había limpiado, y que lo que Dios había limpiado, Pedro no debería llamarlo inmundo. Está en casa del curtidor, allí, no solamente porque sí. El propósito de Dios, y Dios, como he dicho en otros momentos, a veces nos lleva a hacer cosas locas, según la razón. Pero ¿por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor permite esta enfermedad? ¿Por qué el Señor permite esta escasez? ¿Por qué el Señor permitió que me botaras del trabajo? ¿Por qué el Señor permitió que haya rebeldía en mis hijos? ¿Por qué el Señor permite todo eso? Hermano, órele al Señor en otra dirección. Necesitamos aprender a orar. Nosotros no sabemos orar. La oración es la expresión máxima de nuestra relación con Cristo. Una relación personal, unilateral, una relación constante, diaria, y una relación natural. No es religiosa, no es ritualista. Es una relación real. Es una relación permanente. Es una relación en la cual el Señor simplemente permite, o mejor, nos cuenta lo que Él está haciendo en nosotros y lo que está por hacer a través de nosotros, donde nosotros nos paramos. ¿Sí me hago entender? El propósito del Señor es que esta humanidad lo conozca. Y hay que servir, por supuesto, ya lo expliqué. Hay que servir, pero con sabiduría, guiados por el Señor, que sea el Señor quien dirija. Pedro se dejó dirigir por el Espíritu Santo. Es lo que nos quiere resaltar Lucas. Se dejó dirigir cuando vinieron a llamarlo a Jope. Ay, mire mi hermano Pedro, es que allá esta china se nos murió. Pedro hubiera podido rehusar a eso, y menos a Jope. Menos a Jope, porque Jope era bien pagano. Y sin embargo él llegó y dijo, bueno, vamos a orar. Y llegó allá. Y llegó allá y oró, Señor, ¿a qué me has traído a este lugar? ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué has permitido que yo venga aquí? No sé qué estoy haciendo aquí al lado de esta muerta, pero aquí estoy, Señor. ¿Qué vas a hacer? Y muy seguramente el Señor empezó a mostrar el panorama. Por eso cuando se queda en casa de Simón el curtidor, es porque algo está pasando en la mente de Pedro, en su forma de pensar, en su forma de creer. Y más adelante el Señor se lo tiene que confirmar en el capítulo 10, que es lo que vamos a ver en los días que vendrán. Hasta aquí terminamos este capítulo 9 y dejamos a un Pedro
que el Señor lo está preparando para empezar a llevar el panorama del Cristo resucitado, el mensaje del Cristo resucitado ahora, y abrir el panorama ahora, la puerta hacia los gentiles. El Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hablando de los gentiles. Y vamos a empezar a entrar en una nueva etapa y vamos a mirar todo lo que va a suceder allí. Que Dios nos ayude, mi querido. Sirva, pero sirva con sabiduría, con discernimiento, con madurez. Sirva. Si las personas, hermano querido, no sirva con la intención de que es que yo le sirvo a le doy esta librita de arroz, pero si no se convierte al Señor, mañana no le doy nada, que se muera de hambre. No, si no se quiere, dele 2 libritas, pero siempre sirva con sabiduría. ¿Sí me hago entender? Con discernimiento, con inteligencia espiritual, como nos dice el apóstol Pablo, orando por la iglesia. Dice: yo oro para que ustedes tengan inteligencia espiritual, con una fe inteligente, no ingenua. Sea servidor, sea siervo, no sirviente, hermano. Cristo no es sirvienta, no vino a ser. Él dijo: yo he venido a servirle al mundo, he venido a servir a este mundo, pero no he venido a ser sirvienta del mundo, que es diferente. Que Dios nos ayude, que no seamos serviles, sino siervos. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor Dios de los cielos, por tu palabra. Ayúdanos, bendito Señor, en esta mañana, Señor. Estamos retados, bendito Señor, a servirle a este mundo que nos hostiga. Estamos retados, Señor, desafiados a servirle a este mundo que nos aborrece, que nos odia, Señor, pero a eso fuimos llamados, a ser luz y sal. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Padre amado. Danos discernimiento para hacerlo con sabiduría, para hacerlo verdaderamente conforme a tu propósito. Señor de la gloria, guárdanos, bendito Señor, de los avivatos. Guárdanos de aquellos malintencionados que solamente buscan favores, Padre amado, Dios de la gloria, de parte del pueblo de Dios, pero que, Señor de la gloria, es lo único que buscan. Buscan su propio beneficio. Ayúdanos, Señor, en este caso a ser sabios, a no, Señor Dios de la gloria, como diría el mismo Jesús, a no echar las perlas preciosas a los cerdos. Ayúdanos, bendito Señor, a no entregar, Padre amado, esto precioso a los perros. Ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria, a tener sabiduría, discernimiento cuando vayamos a servir. Aún en lo sencillo, Padre amado, aún en lo sencillo. Porque a veces hay personas, bendito Señor, que quieren que les escuchemos, pero a veces nos cogen como pañuelo de lágrimas, pero no toman decisiones. No toman decisiones por más que les aconsejamos, por más que oramos por ellos, por más que los llevamos a la palabra. No toman decisiones. Y por supuesto que no es nuestra labor convencer a nadie. Pero cuando vemos que las personas no toman decisiones, Padre amado, allí, Señor de la gloria, el Señor Jesucristo dijo: sacúdase los pies y váyase para otra región. Váyase a otro que sí quiera. Y veo a un Jesús que en medio de multitudes que le seguían, veo al Señor que no hacía jornadas de milagros y que multitudes eran sanadas. El Señor por lo general siempre ponía su mirada en uno, en 2. Era esa forma. En medio de las multitudes sanaba a uno, al paralítico de Betesda. En medio de las multitudes a Bartimeo, el ciego. En medio de las multitudes sanaba siempre a una sola persona. Siempre. No se enfocaban a hacer jornadas de milagros, no. Veo a un Jesús que obraba con sabiduría, que servía con sabiduría. Y cuando aquellos quisieron manipularle, buscarle para que le llenara la pancita, les dijo: ustedes me están buscando es porque ayer los llené. Pero saben, trabajen por su propia comida y más bien trabajen por la vida, por el pan, que a vida eterna permanece. Y ellos no soportaron esa palabra. El mismo Pedro dijo: uy, dura es esta palabra, no la podemos soportar. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor, como pueblo de Dios. Sí, por supuesto que estamos aquí en la tierra para hacer no solamente trabajo espiritual, sino también trabajo social. Por supuesto que hay tanta necesidad, bendito Señor de la gloria. Pero si nos damos cuenta, el mismo gobierno también con sus ONGs y con todas las fundaciones, pues, ellos también sirven, pero la gente se amaña en eso. La gente se queda en eso y a veces nosotros como iglesia caemos en la misma trampa. Vamos a llevar allí, vamos a llevar allá. Señor de la gloria, la gente, bendito Señor de la gloria, que se acostumbra a manipular, aún si nos dejamos manipular, nos manipulará.
Señor de la gloria, ayúdanos a predicar el evangelio de Cristo, del Cristo resucitado, pero con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia, bendito Señor. Te doy gracias, te alabo, te bendigo y te glorifico en esta mañana, en el nombre de Jesús, y a ti sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, que el Señor me les continúe bendiciendo. Un abracito para todos. Buen día, mis amados. Chao, bendiciones.